He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Un reinado para siempre es el título de la conferencia que presento y está basada en las palabras bíblicas de 2 de Samuel 7:10 al 13. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Jesucristo regresará en gloria, y esto de anunciar este regreso sobrenatural no es un capricho de Dios que lo ha establecido en las páginas de las Sagradas Escrituras. Fue el mismo Señor Jesucristo que en Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30 declara: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. He allí donde nosotros podemos ver la firmeza de esta doctrina, establecida en las páginas de las Sagradas Escrituras, para que el pueblo que sirve al Señor le sirva con esa seguridad y esa firmeza. Por supuesto que todo esto no es que Dios no tiene nada que hacer, sino que Él lo hace de una manera debido a todas las problemáticas que enfrenta la humanidad. Ese reinado eterno de Cristo será establecido, en primer lugar, por una promesa dada a un fiel servicio. Cuando hablo de un fiel servicio, por supuesto que me estoy refiriendo al hombre que se le ha dado esta promesa, y no es otro que el singular salmista David. Este hombre que se ha entregado de lleno al servicio de Dios recibe esta promesa, porque ese fiel servicio que él tiene para con Dios se ve incluso en una buena intención que él tiene de edificarle casa al Dios Todopoderoso. Sin embargo, cuando Dios ve aquella buena intención, le manda un mensaje a través del profeta Natán, el cual le dice que Dios ha declarado que no le va a edificar casa debido a que este hombre ha sido de guerra y ha derramado mucha sangre. Por supuesto que este hombre ha peleado las batallas del Señor, pero en esto queda desaprobado para llevar a cabo aquella tarea tan noble. Sin embargo, en medio de todo eso le da esa promesa de que su descendencia el Señor va a levantar a un rey que va a reinar por toda la eternidad. Por supuesto que se refiere al Señor Jesucristo. Algunas personas creen que se refiere a Salomón, pero usted sabe que el reinado de Salomón no fue para siempre. Él reinó igual que su padre David 40 años y no más, porque el ser humano no puede ir más allá de lo que Dios ha estipulado en los días que va a vivir, como está escrito en el Salmo 90, que 70 años son los días del hombre y en los más robustos 80, pero con todo esto es molestia, fatiga y trabajo.
Sin embargo, cuando se trata del reinado del Cristo de Dios, se puede ver que Él ha venido a esta tierra y ha enfrentado la muerte y se ha levantado victorioso al tercer día para vivir por toda la eternidad y de esa manera cumplir este requisito de establecer un reino para siempre. Por lo tanto, se puede ver que en ley de doble referencia, este mensaje que se le da en promesa al salmista David es a través de lo que Dios ha estipulado, de esa victoria extraordinaria del Cristo de Dios, que Él enfrentó todos los padecimientos en la cruenta cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día. Con razón el apóstol Pablo declara en Filipenses capítulo 2, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por ese sometimiento obediente que Cristo tuvo, que fue exaltado hasta lo sumo. En ello alcanzó esa grande conquista para reinar por toda la eternidad. Con razón el salmista David expresa, inspirado por el Espíritu Santo, alzado puertas vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Se hace una pregunta en el cielo. Jehová, el fuerte y valiente, Él es el Rey de la Gloria. Es valiente porque no retrocedió ante los clavos, ante las espinas, ante el cruel látigo de Roma, además ante la lanza que le atravesó el costado. No retrocedió ante la misma muerte, ante el diablo que tenía el imperio de la muerte, pero Cristo por medio de la muerte lo destruyó, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 14 de su libro. El apóstol Juan por su parte declara que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. En esta declaración se puede ver que Jesucristo llena esa medida para ser el Señor, el fuerte y valiente. Fuerte además porque nadie lo pudo retener. Por eso es que el doctor Lucas habla de que Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, porque era imposible que la muerte le pudiese retener. Y es a ese salmista David, del cual Jesucristo viene de su linaje, fue levantado y está escrito en promesa que Él va a establecer ese reino de paz, de bendición, para beneficio de todos los pueblos. Con razón, cuando el profeta Daniel interpreta el sueño profético de Nabucodonosor, expresa que una unidad de naciones para formar un reino, y que será el reino del anticristo. En esos días el Dios del cielo establecerá un reino, el cual no será destruido jamás. Él desmenuzará y consumirá a todas las naciones, pero Él permanecerá para siempre. Todo esto es lo que el pueblo de Dios, la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, debería de esperar con anhelo ardiente. Con razón, el apóstol Juan, el visionario, cuando se le revela todo el devenir profético, lleno de alegría, de entusiasmo y de ese anhelo ardiente, expresa: y el Espíritu dice ven, y la novia dice ven. Y luego el mismo Señor Jesucristo declara: ciertamente vengo en breve. Y el mismo apóstol responde de una manera lleno de entusiasmo: ven, Señor Jesús. Y eso es lo que debe de expresar la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. No se puede cambiar esta grande doctrina por una enseñanza donde todos los creyentes hoy pretendan creer que la iglesia está llamada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. De ninguna manera. Es el mismo Cristo que un día
se fue después de haber conquistado la grande salvación para nosotros, que también ángeles inspirados por el mandato del Dios del cielo le declaran a aquellos galileos que habían servido al Señor, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Cristo, de la misma manera que se ha ido, asimismo regresará. Por lo tanto, nosotros debemos de tener esa plena certeza de que esa promesa va a ser cumplida y el Señor regresará para establecer ese reino y será para siempre. Esto debe de ser motivo de entusiasmo para todo el creyente fiel que en medio de todas las dificultades todavía se mantiene firme al servicio del Señor. Pero ese Cristo que establecerá su reino en esta tierra lo hará en segundo lugar por la bondad de Dios al pueblo afligido. Esa aflicción ha existido en el pueblo de Dios desde el principio, cuando fueron establecidos como nación. Si nosotros podemos observar todas las penalidades que el pueblo de Israel ha enfrentado desde el mismo momento que Dios le da promesa a los patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob, y puede ver que después de que Jacob comienza a multiplicarse y Dios le trae esa grande declaración que todo lo que le había dicho a Abraham su abuelo y se lo había confirmado a su padre Isaac, ahora el Dios del cielo le dice que todo esto se cumplirá en él. Pero inmediatamente aquellos descendientes de Jacob comienzan a andar en impiedad. La Biblia dice que uno de sus hermanos llamado José denunciaba la mala fama de sus hermanos a su padre, y estos tuvieron un odio para con su hermano. Le vendieron como esclavo a la servidumbre en la casa de Potifar, pero allá Dios le mostró su misericordia y lo utiliza para traer salvación a todos los pueblos. Después de que el pueblo se multiplicó en Egipto, ustedes saben la historia bíblica, cómo un faraón comenzó a afligirlos, a agravar su servidumbre. Pero dice la Biblia que un día un pastor de ovejas llamado Moisés, que había salido de las universidades egipcias y que había sido prohijado por una hija de un faraón y que éste había sido convertido en un príncipe egipcio, ahora sirviendo como pastor de ovejas en la casa de su suegro Jetro, Dios se le revela en una visión extraordinaria, en una zarza que ardía pero que no se consumía. Cuando el pastor de ovejas se dirige a Oré, monte de Dios, para confirmar aquella grande visión, la voz de Dios le habló desde el matorral y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y es allí donde se da el llamamiento de aquel profeta extraordinario, que ahora es cambiado por un hombre que antes era un pastor de ovejas, pero ahora un hombre lleno del poder y la unción del Espíritu Santo para traer esa grande redención de Dios al pueblo hebreo que estaba siendo afligido. En ese mismo instante el Señor le dice: he oído el clamor de los hijos de Israel, mi pueblo, a causa de sus capataces que los están afligiendo. La liberación se llevó, y después de que Dios establece a este pueblo que había venido de un pueblo de esclavos para convertirlo en una nación poderosa, desde ese mismo instante los enemigos no estuvieron contentos con el establecimiento de esta nación y se comienzan a levantar cantidades de enemigos, y es de esa forma que este pueblo ha vivido en guerras sangrientas a lo largo de toda su historia hasta los días que nos ha tocado vivir. Pero hay promesa de parte de Dios para este pueblo, y es que el Cristo va a reinar sobre ellos para traer la paz y la justicia perdurable en medio de este pueblo. Es verdad que muchas personas no aceptan tales cosas porque consideran que este pueblo en la actualidad es un pueblo opresor. Pero si recientemente nosotros miramos la historia y solo contemplamos a lo cual fueron sometidos en la Segunda Guerra Mundial, que esto hace unos cuantos años, nos podremos dar cuenta que si el pueblo hoy en día actúa en legítima defensa de todas las agresiones que enfrenta, pero el Señor promete que un día va a ser liberado de todas esas opresiones.
El Señor Jesucristo les alertó cuando ellos habían rechazado todo ese advenimiento del Mesías para liberar a su pueblo. Lamentablemente ellos esperaban una liberación de otra manera. Ellos esperaban tal vez a un guerrero, a un príncipe cabalgando un caballo para traer ese sometimiento a los romanos que tenían en ese tiempo esa bota imperial sobre ese pueblo. Pero cuando lo vieron entrar cabalgando en un borriquito, no pudieron investigar los intérpretes la profecía que así estaba escrita, y por eso lo rechazaron. Jesucristo les dice en una ocasión: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. De cierto os digo que seréis dejados hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es de esta manera que ocurrirá el retorno glorioso de Cristo para establecer ese reinado para siempre. Cuando la nación de Israel esté siendo quebrantada por todos sus enemigos y no tenga nadie que le ayude, los aliados tal vez han desaparecido porque se han levantado algo otras potencias emergentes hoy en día, y para ese tiempo estarán establecidas como las naciones del poderío completamente militar, político y económico. Entonces el pueblo judío no tendrá quien le defienda, y cuando se sienten cercados por sus enemigos y no ver que hay auxilio alguno, mirarán hacia los cielos, y es allí donde aparecerá la señal del Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese momento, cuando aparezca la señal del jinete que cabalga el caballo blanco, que con justicia juzga y pelea, y esa espada aguda que sale de su boca, y ese nombre que lo identifica, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de los Señores. El apóstol Juan ve en visión y declara que vio a los ejércitos de la bestia guerrear contra el que montaba el caballo blanco. Pelearán contra el Cordero, pero él los vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es en ese momento cuando el pueblo judío mirará hacia arriba y también contemplará al que traspasaron y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es en ese instante que los pies del Mesías triunfante se posarán sobre el monte de los olivos, y la tierra se dividirá en dos para entrar al juicio de las naciones, y todos aquellos que estaban anhelantes del regreso del Señor para que acabe con toda esta tragedia que vivimos hoy en día serán apartados a la derecha para entrar al reino teocrático y milenial de nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que le han rechazado serán apartados a la izquierda para ir al castigo eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi amigo, es necesario que en medio de un evangelio que se habla solo de grandeza y de prosperidades terrenales, todos aquellos que hoy en día tal vez están siendo golpeados por múltiples tragedias tengan esa esperanza, que si el Señor ha prometido que regresará, Él lo va a hacer, porque Él lo hace por la bondad para su pueblo que ha sido afligido a lo largo de siglos y milenios. Pero el Señor cumple lo que Él ha prometido, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que nosotros debemos de tener esa plena certeza de que el Señor va a regresar para establecer ese reino y será para siempre. Es tan grande la bendición de ese reinado que el profeta Isaías declara, inspirado por el Espíritu Santo y tal vez viendo en visión la gloria de ese reinado, y dice que en esos días no habrá ningún daño en la tierra, no habrá violencia ni enfermedades, sino que será una paz perdurable, tanta que dice que en esos días la bestia feroz y la doméstica pasearán sus crías juntas, y un niño los pastoreará, y el niño recién nacido jugará en la cueva de la cobra venenosa, y no habrá mal que dañe mi santo monte, dice el Señor, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Esta sí es palabra profética infalible, que no
fallará. No podemos nosotros dejarnos arrastrar en estos días por las profecías inventadas que se convierten en fábulas artificiosas, es decir, historias inventadas. Debemos de poner nuestra confianza en la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y aparezca en nuestras vidas el lucero de la mañana. En esta palabra profética debemos de poner toda nuestra confianza. Sí, es verdad que las cosas hoy en día empeoran, pero nosotros podemos ver, al echar un vistazo en las páginas de la historia bíblica, que siempre que el mal impera más cruel en la tierra es cuando Dios hace sus intervenciones. Y es ahora cuando yo estoy seguro, por lo que dice la palabra profética de la Biblia, que es cuando el Señor está a punto de hacer su intervención para acabar con todo este mal que aqueja a la pobre humanidad. Finalmente puedo decirle que ese reinado de Jesucristo será establecido por la necesaria edificación de la casa de Dios. Como David tuvo esa intención de edificar casa al Señor y Dios no se lo permite por haber sido hombre de guerra y haber derramado mucha sangre, sin embargo, el Dios Todopoderoso le declara que ese descendiente de él sí va a edificar esa casa para morada eterna de Dios. Es verdad que Salomón edificó una casa, figura de la que el Señor va a edificar para siempre, para morada y habitación de él. Pero sin embargo podemos ver qué majestuosa fue esa casa que levantó Salomón. Y es en ese lugar donde el Señor declaró que iba a establecer su nombre, para lo cual cuando su pueblo estuviera afligido, entonces pudiesen clamar como está establecido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Si esto lo hizo el Señor en el pasado de una manera figurativa, apuntando a que esto se iba a cumplir en los días del reinado de Cristo, qué gloria será cuando ese reinado sea establecido. Por eso es que cuando regresa Zorobabel y el sumo sacerdote Josué con todo el pueblo que le acompañaron, y Dios levantó al profeta Zacarías y también al profeta Ageo, este Ageo habla que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Todos nosotros sabemos que esa gloria de la casa que levantó Zorobabel y el sumo sacerdote Josué no fue superior a la gloria que tuvo la casa que levantó Salomón. Todo lo contrario. Dice la Biblia que mientras se echaban los cimientos para levantar la casa, los ancianos lloraban y los jóvenes se regocijaban. Pero ese llanto de los ancianos es porque se daban cuenta que esa gloria que había tenido la casa en los días que Salomón la había levantado era inferior a la que ellos estaban edificando. Por lo tanto, no se puede decir que se cumplió esa profecía de que esa gloria postrera sería mayor que la primera de esa casa en los días de Zorobabel y Josué, sino que sería en los días de Jesucristo. Con razón él declaró una palabra profética que podía derribar aquel templo y en 3 días volverlo a levantar, y los discípulos entendieron que se refería a la gloria del templo de su cuerpo, que al levantarse tendría mayor gloria que la primera. Todo esto es algo sobremanera grandiosa, y toda esta casa que va a ser edificada para el nombre del Señor será para honra y gloria de su santo nombre. Allí estará Él establecido, y los pueblos vendrán para adorarle, para bendecir su santo y bendito nombre. Usted puede ver que esto tiene mucho sentido, porque dice la Biblia que cuando los hijos de Jacob, Simeón y Leví llevaron a cabo una grande matanza, y el patriarca se estremeció de miedo pensando que vendrían aquellos pueblos y le atacarían, y él con pocos hombres no podría defenderse. En ese mismo instante el Señor le hace un recordatorio que él había visto una gloria de una escalera, que un extremo estaba en la tierra y el otro en el cielo, y en la parte alta estaba Dios en su trono, y ángeles que subían y ángeles que bajaban. A lo cual el patriarca dijo:
este lugar es terrible y yo no lo sabía. Esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es allí donde los pueblos pueden invocar el nombre del Señor para alcanzar consuelo, para tener esa paz y esa tranquilidad, y eso es lo que tanto necesita hoy en día el ser humano. Es verdad que el ser humano busca todas estas cosas por resolverlas por sus propios esfuerzos y medios, pero nunca lo lograrán, porque está escrito en palabra profética en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde declara que cuando la gente digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el Señor. Por lo tanto, en este momento nosotros queremos hacerle un recordatorio a cada uno de ustedes, que la única manera de encontrar la paz es a través del Príncipe de la Paz, que va a establecer ese reino para siempre por una promesa dada, por esa bondad para su pueblo afligido, pero también para que Él more su nombre para siempre en esa casa donde todos nosotros seremos beneficiados por esa presencia maravillosa del Señor. Si así lo hacemos creyendo a toda esta declaración, seguramente seremos beneficiados y Jesucristo reinará para siempre y nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él para siempre. Esto es palabra de Dios y no puede fallar, porque recuerde usted que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.